es eso, para que no haya problemas. Si hay alguna duda, pregúntenme en el momento, no esperen hasta que llegue a los ejercicios para recién contestar o preguntar, por favor, para así no atrasar. Entonces, pues la definición del predicado, para recordar, es todo aquello que se dice el sujeto o lo que realiza el sujeto. ¿Está bien? Va a completar obviamente el significado de la oración, pues va a indicar su realización gracias a complementos circunstanciales. Entonces, tenemos dos clases que sería predicado nominal y predicado verbal. ¿Ok? El predicado nominal presenta estas características que quiere decir que se le conoce así porque tiene un verbo copulativo de núcleo. ¿Ok? Por lo tanto, tiene de manera obligatoria un atributo, el cual puede ser sustantivo, adjetivo o cualquier categoría gramatical cercana a eso que modifique, pues, al verbo en este caso. Y le da contenido total al verbo dentro de la oración. Básicamente en sí son dos características. Es predicado nominal por tener verbo copulativo y por ende va a presentar un atributo ya que tiene este verbo copulativo. Ahora, ¿cuáles son los verbos copulativos? Están aquí. Es ser, estar, parecer, permanecer y hacer. Y también resultar, hacerse, volverse, ponerse y mostrarse, así como está escrito. Si dice hacerse, volverse, ponerse o mostrarse, se le considera copulativo. Pero si dice hacer o yo hice, es un verbo normal, el de siempre, el predicado verbal. O sea, no es un verbo copulativo, ¿ok? Simplemente es copulativo si está literalmente así. Hacerse, volverse, ponerse y mostrarse, ¿ok? Mientras que todos estos de acá sí son copulativos al 100%, sea cual sea la conjugación que reciban. ¿Está bien? ¿Eso se entiende, chicos? Doctora. Ya. Entonces, quiere decir que si en la oración tenemos Juan Luis está feliz, está es el núcleo, por lo tanto el predicado es nominal, y el que está al lado, la palabrita, sería el atributo. Lo mismo con esto. Carla es una profesora. Ese es el núcleo, verbo copulativo, por lo tanto lo que sigue aquí, que sería una profesora, es el atributo igual. ¿Ok? No hay más que adicionar cuando tenemos un verbo copulativo porque no vamos a encontrar otro complemento más que el atributo. ¿Ok? Las oraciones no son tan largas tampoco, justamente porque no estamos hablando de ninguna acción ni nada por el estilo. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es con respecto al verbo copulativo. Y luego tenemos al predicado verbal. Cuando es verbal, básicamente todo lo contrario. Si no es verbo copulativo, es un predicado verbal. ¿Ok? O en otras palabras se le dice un verbo predicativo o no copulativo. ¿Ok? Son todos aquellos que de por sí presentan un significado completo, ¿está bien? Y que van a indicar acción como tal. También en su estructura encontramos complementos como el objeto directo que ya hemos visto, el objeto indirecto, el complemento agente, el complemento predicativo y los circunstanciales que ya hemos visto. Por ejemplo, si tengo la oración, él escribió una carta para su madre, escribió es el núcleo, por lo tanto, al no ser copulativo es un predicado verbal. Pregunto, ¿qué escribió una carta? Es objeto directo. ¿Para quién? Para su madre. ¿Está bien? Lo mismo acá. Martín viaja el lunes con su novio. Viaja es el núcleo. ¿Cuándo? Sería el complemento circunstancial de tiempo, por lo tanto es el lunes. ¿Con quién? Con su novia, el complemento de compañía. Y aquí nos dan algunos ejemplos de verbos predicativos o no copulativos, que básicamente son todos los demás, ¿ok? Y justamente si te aprendes estos copulativos, ya sabes que por descarte, cualquiera que no sea esos, sería el verbo predicativo. ¿Está bien? ¿Eso se ha entendido? ¿O hay alguna duda?
Todo entendido bien. Está bien el resto, chicos. El resto entendido. Paulo y Betsy, Jeffrey. Sí, profesora. Muy bien, chicos. Ok, entonces el resto que no me ha respondido, espero que también haya entendido. Lo que quiere decir que les recuerdo cómo se halla el objeto directo. Me parece que ya lo hemos visto, pero una vez más les hago recordar. Básicamente es la palabra o conjunto de palabras que van a recibir de manera directa esta acción del verbo. O sea, en otras palabras, vas a reconocerlo porque responde esta pregunta. ¿Qué más verbo? ¿Ok? Por ende, primero tienes que hallar el verbo. Y para corroborar que lo hallaste bien, tienes que usar este reemplazo. La, las, los, y mete, no sé y os. O sea, si tengo acá, Alejandra firmó un documento judicial. El verbo firmó. ¿Qué firmó? Un documento judicial. Todo esto es el objeto directo. Para corroborar que lo hallé bien y tengo el reemplazo, entonces sería Alejandra lo firmó, ¿verdad? Suena bien, estoy reemplazando todo este objeto directo por la palabra lo y con ello ya comprobé que hallé bien el objeto directo. Si digo, Juana me ayudó hoy, ¿ok? El verbo es ayudó. Este me pasaría a ser el objeto directo y hoy pues sería un complemento circunstancial, en este caso de tiempo. ¿Por qué el me es objeto directo? Porque es parte de este grupo por el cual también se reemplaza un objeto directo, ¿correcto? Si no lo hallamos como tal en palabra, preguntando qué más verbo, a veces lo encontramos en forma de pronombres como me, te, se, nos y os. ¿Está bien? Eso con respecto al objeto directo. ¿Qué más? El alumno que recién se acaba de conectar, por favor, si puedes poner, bueno, se retiró, ya, no importa. El objeto indirecto es básicamente lo mismo también, solo que va a recibir la acción de manera indirecta y puede beneficiarse o perjudicarse de esta. Ok, va a ser la persona que va a recibir la acción. Y por ende recibe o se encuentra con esta pregunta. ¿Para quién o a quién nos ver? ¿Está bien? ¿Para quién o a quién más el verbo? Y obviamente por ende más el objeto directo. Como dato extra, siempre en una oración van a encontrar primero el objeto directo y una vez encontrado este, puede que haya o puede que no un objeto indirecto. Es decir, em, el que la presencia de este va a poner en duda si hay o no un objeto indirecto. Pero si no encuentras un o de, tampoco vas a encontrar un OI. ¿Ok? Este depende del primero. Por eso es parte de de la pregunta. Lo cuentan como parte de la pregunta. O sea, en una oración no vas a encontrar un OI y que no haya o de. No, así no es. Si hay o de y llegaste a encontrarlo, pues puede que haya OI o puede que no. Eso lo tendrías que analizar. Pero si ves que no hay o de, obviamente tampoco va a haber OI. ¿Ok? Eso ténganlo claro, apúntenlo o memorícenlo en su cabecita. Correcto. Entonces, tenemos esta oración. Ellas compraron una torta a sus abuelitos. La, el núcleo o el verbo es compraron. Que compraron una torta. Es el o de. ¿A quién o para quiénes? A sus abuelitos sería el OI. ¿Ok? Una vez más, como les he dicho, primero encontramos el o de y luego pudimos ver si había o no un OI. Y del mismo modo que se puede reemplazar por estos pronombres, igual acá, se puede reemplazar por le, les o métese, nos y os. ¿Ok?
Em, ¿Qué más? Sé que aquí ven repitente estos de acá. Me, te, se, nos y os. Y supongo que se preguntan cómo diferencio cuál sería o y cuál sería o de. Como les digo, siempre van a tener que encontrar primero el o de. En la oración que dije, Juana me ayudó, está bien. Si solo hay un me y no encontré nada más, no encontré o de, ninguna, ¿no? No veo ninguna otra palabra más, entonces automáticamente digo, ah, ya, este que está aquí es el o de. Pero si dijera Juana, o por ejemplo, si pudiera encontrar una palabra que ya primero sé lo de, pues este me podría decir que es el hoy, pero previamente habiendo hallado el o de. Es así como van a diferenciarlo. Si no encuentran nada más que sea un o de, pues el me automáticamente sería el o de. Pero si ya lo encontraron, pues consecuentemente ese pronombre me funcionaría como OI. ¿Ok, chicos? Y del mismo modo podemos decir, ella les compraron una torta. Este les está reemplazando a la palabra o a la frase a sus amiguitos. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entiende también? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, sí se entiende, chicos. Les dejaría sus ejercicios a cada uno para que vaya respondiendo. La primera ya está resuelta. El núcleo del predicado nominal es un verbo copulativo, eso recuerden siempre. Y la número dos sería para. Adriana, si puedes hacer la dos. La tres, si puedes hacer Carla. Cuatro, si puedes hacer Ibetsi. Jeffrey, la cinco. Yasmín, espero que puedas resolver la seis. Siete, Paulo. 8 ya Hilton y soy la 9. ¿Ok? A ver, chicos, me avisan cuando lo tengan resuelto. 4 y Betsy me dices que es la E. Ok. Y Betsy, espero que me estés escuchando. Con respecto a tus tareas, te dejé un mensaje. Necesito que me envíes con el tema también para poder revisarlos, ¿ok? Lo contrario, no sé de qué tema me estás hablando ni de qué curso y no puedo poner la nota respectiva. Ahora, Jeffrey, volviendo a los ejercicios, me dice 5B. Zoe, recuerda ponerme la letra también, por favor. La D, Miss, en la 8 creo que es la verdad. la B. Sí. Ok, ya, listo. Entonces, a ver, avanzando. No es una característica del predicado nominal. Predicado nominal tenemos el objeto directo, es uno de sus complementos. A ver, mejor, uno por uno. Predicado nominal tiene como núcleo el verbo copulativo, es correcto. Presenta un atributo correcto. Su núcleo funciona como nexo entre su objeto y sus atributos, correcto. Y el atributo puede ser sustantivo o adjetivo, correcto. El que no es sería el último. El objeto directo es uno de sus complementos, porque el predicado nominal no tiene objeto directo, solo tiene atributo. Ahora,
Se define como la palabra o conjunto de palabras que reciben directamente la acción del verbo. Ese se lo dé. Muy bien, Jeffrey. Correcto. ¿Quién más? Zoe o Yailton me dices la pregunta para el O y muy bien, es la letra B. ¿A quién o para quién? Más verbo y más o de. Correcto. Y Zoe, el verbo es todo aquello que se dice del sujeto. No, no es correcto. Revísalo bien, pero el verbo no es lo que se dice del sujeto. El verbo debe indicar la acción. Aquí te están preguntando otra cosa. ¿Qué más, chicos? Sus respuestas. Zoe, Paulo, Adriana, Carla, Yasmín. A ver, Jeffrey, si puedes ir resolviendo la 10 ya que ya contestaste la primera que te dije. Mm, la 11 es D. Yailton, si me puedes ir ayudando con la 12 por favor. Y Betsy con la 3 para ir avanzando mientras esperamos a sus compañeros. Zoe la 9, Paulo la 7, Adriana y Carla, faltan ustedes. Adriana me dice verbal y nominal. Ok, chicos, recuerden decirme la letra, ¿está bien? ¿Cuáles son las dos clases de predicado? Verbal y nominal, la letra E. Muy bien. Carla, me dices, no es un verbo copulativo, comer. Correcto. Eso es un verbo predicativo. Y la 7 que nos dice, alternativa que no presenta un verbo predicativo. Am, correcto. Tiene el verbo es. Este es un verbo copulativo. Muy bien. Dice la 12 creo que es la B. Señala la alternativa que presenta verbo predicativo. La B me dijiste, ¿verdad? Sí, mismo. El auto perdió el equilibrio en la curva peligrosa. Ujú. Porque este parece, está, es, yace. Todos son verbos copulativos. Muy bien, Yailton. Correcto. Zoe, no me dijiste tu respuesta corregida, pero una vez más, todo aquello que se dice del sujeto es el predicado, no el verbo. El verbo te va a indicar la acción o lo que sea que haga el sujeto. ¿Ok? Lo que se dice del predicado, o mejor dicho, lo que se dice del sujeto es el predicado. El verbo simplemente va a dar la acción. Son cosas diferentes. Y acá está la definición. El predicado es todo aquello que se dice del sujeto. Ahora, Jeffrey, faltaría la número 10 y Betsy la 13. Y no soy, ya contesté tu pregunta y estamos hablando del predicado, no del sujeto. ¿Ok? No te confundas. El sujeto es quien realiza la acción.
Lo que se dice del sujeto es el predicado. No puede ser el sujeto aquello que se dice del sujeto. ¿Está bien? Y Betsy me dices, con la pregunta ¿para quién? Más verbo, más o de, ¿a quién reconocemos al objeto indirecto? Ujú. Muy bien, y Betsy. Jeffrey faltaría la 10 y para avanzar, Paulo, me ayudas con la 14. Concéntrate, por favor, Zoe, para que resuelvas la 15. Adriana la 16. Carla la 17. Yasmín, no me has contestado ninguna, por favor, la 18. Y Pablo Alcántara, que recién me parece te conectaste. Si puedes resolver la 19, estamos hablando del predicado ahorita. Y a modo de resumen rápido, solo hemos visto dos, predicado nominal y verbal. El nominal es aquel que tiene el verbo copulativo, por ende tiene el atributo, ¿ok? Siempre que encuentras un verbo copulativo, la palabra que esté al lado es un atributo. Ahora, ¿qué cosa es un verbo copulativo? Son todos estos de acá. ¿Por qué se le dice copulativo? Porque no va a indicar ninguna acción, sino va a indicar un estado, ¿ok? Como ser, estar, parecer, permanecer, yacer y estos adicionales. Resultar, hacerse, volverse, ponerse y mostrarse, así literal como están. Y el predicado verbal pues sería todo lo contrario. Se le dice verbal o predicado verbal cuando no hay un verbo copulativo. Si te aprendes estos 5 o 6 que hay aquí, por lo tanto ya tienes la respuesta del resto. ¿Está bien? ¿Qué más? Adicional a eso, el complemento del predicado verbal son estos: objeto directo, indirecto, complemento agente, predicativo y los circunstanciales. Pero el día de hoy solo vamos a ver el OD y el OI. El OD recuerda que responde a la pregunta ¿qué más verbo? Y utiliza estos reemplazos, la y lo, y sus plurales, ¿ok? Y el objeto indirecto responde a la pregunta ¿para quién o a quién? Más verbo, más o de, y tiene estos reemplazos, le y les. ¿Está bien? Este recibe la acción de manera indirecta, por eso se llama objeto indirecto, y el o de u objeto directo lo recibe, pues obviamente, de forma directa. ¿Está bien? Entonces, dicho eso, aquí están sus ejercicios. Te tocaría en este caso la 19, Pablo. Y chicos, ¿qué más? Falta sus respuestas de los otros chicos a quienes les asigné. Jeffrey, me dices que la 10 es la A. ¿Cuál es el objeto directo en este caso? Tengo muchos problemas en casa. Tengo sería el verbo, ¿verdad? Que tengo muchos problemas. Esto de acá sería el OD. ¿Está bien? En casa ya es otra, cumple otra función y sería complemento circunstancial del lugar en este caso. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Pablo, a ti te toca la 19, por favor. Chicos, el resto 14, Paulo, 13, perdón, 15, Zoe, 16, Adriana, 17, Carla, 18, Yasmín, 19, Pablo, y 20, quien quiera participar, alza la mano. ¿Está bien? Seguro, Pablo, me están preguntando el núcleo del predicado. El núcleo del predicado no es el atributo. El atributo acompaña el núcleo. Primero tienes que decirme cuál es el núcleo.
Miss, en la 20 creo que es la, la opción de verbal. ¿Me dices cuál es de Ailton en la 20? La de verbal. No puedo escribir mi despedida, el predicado es verbal. Muy bien. Puedo escribir es un verbo compuesto. Y sí, evidentemente es verbal. Correcto, Yailton. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? Sus respuestas, por favor. 14D, me dices, Pablo. No es una característica del objeto indirecto. Ah, objeto directo, perdón. Ok. Ujú, muy bien, no se puede reemplazar con le y les porque eso hace el o i. Correcto. Zoe, nos vieron la cara anoche. La palabra subrayada como que funciona. Tengo el verbo vieron. Que nos vieron la cara. Ese es o de. ¿Segura que ese aquí también sería o de? Porque ya les había dado ese ejemplo. ¿Alguien me dice si está bien que es o de o sería o i? ¿Alguien se acuerda de lo que expliqué? Yailton, ¿recuerdas? Pablo, ¿recuerdas? Jeffrey, ¿alguno de ustedes? Lo que les había dicho, chicos, es que el OD y el OI tienen sus reemplazos, ¿verdad? El OD tiene como reemplazo a la y lo y sus plurales. El OI tiene le y les, ¿ok? Eso está claro. Ambos comparten esto de acá, estas palabritas. Ahora, ¿cómo diferencias cuál es cuál? Porque puede ser cualquiera, si lo ves de esta forma. Lo que yo les había dicho era que si tienes una oración en la que, como esta de acá, primero tengas un OD y luego tienes este reemplazo, pues no va a funcionar como OD, va a funcionar como OI. ¿Por qué? Porque ya hallaste un OD. No pueden haber dos en en una oración. Por lo tanto, este aquí cumple la función de OI, eso les había explicado. Pero si, por ejemplo, digo a secas, Juana me ayudó, que era el ejemplo que les di, tengo este verbo y tengo uno de, o sea, encuentro que me ayudó, no tengo respuesta, ¿verdad? Por lo tanto, este de acá cumpliría la función de OD. ¿Por qué? Porque si le pongo OI, no puede ser, eso está mal, porque no puede haber un OI y que no haya un OD. Correcto, eso es lo que les había dicho. Por lo tanto, como aquí nada respondió a mi pregunta de qué me ayudó, pues este me que había aquí cumpliría esa función de OD. Pero si es como en este caso, que sí encontré un OD con la pregunta y algo que me respondió, entonces el de acá pasa a ser OI. Si no hubiera encontrado este la cara y solo diría nos vieron anoche, pues aquí sí funciona este nos como OD. Pero como sí encontré el OD, pues este nos pasa a ser OI. ¿Ahora sí se entiende?
chicos. Sí. Ya, espero que ahora sí se entienda. Y que así como Jayton, todos lo tengan claro. Entonces, ya que ese soy, Adriana, me dice tu respuesta, me dices la E. Nos escondemos en el armario. La palabra subrayada funciona muy bien. A ver, espera. En este caso, aquí más bien es al revés. Sí funciona como D. ¿Por qué? Porque digo, nos escondemos. ¿Qué nos escondemos? Tiene sentido decir en el armario. ¿Qué nos escondemos en el armario? Este en el armario responde a un dónde. ¿Dónde? En el armario. Es un complemento del lugar. Pero no responde a la pregunta ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué nos escondemos? No tengo respuesta. Y como no tengo y no encuentro uno de, este de acá funciona como de. ¿Está bien? No funciona como y. Aquí pueden ver sus dos ejemplos de por qué uno es de y otro es hoy. Como aquí se apareció lo de con la pregunta, este es hoy. Como aquí no apareció lo de con la pregunta, pues él nos cumpliría esa función. ¿Está bien? Ahí están las dos diferencias. Carla, me dices la A. ¿Qué función cumplen las palabras subrayadas respectivamente? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amar me juraste, negrita toda la vida. Ya, a ver. ¿Cómo quieres que te olvide? ¿Qué quieres? Pues, o de, ¿verdad? Que te, si amar me juraste, negrita. ¿Qué me juraste? Amar, básicamente. Si amar funcionaría como lo de, y por lo tanto ese me sería oír. Ujú. Sí, está bien, Carla. Es correcto. Son casos especiales, está bien. Pero una vez más, siempre que algo responda a la pregunta y puedan encontrar lo de, el otro pronombre pasaría a ser oye automáticamente. Muy bien, Carla. Yasmín, pronominal que nunca funciona como o de, es les. ¿Está bien? El que siempre puede reemplazar lo de es la, las, los, nos, pero les nunca. Y núcleo del predicado, Pablo, ahora sí puedes decirme cuál es. El núcleo del predicado es el verbo. ¿Está bien, chicos? Siempre, sea predicado nominal, verbal o lo que sea, el núcleo siempre va a ser el verbo. No va a ser otra cosa más. El atributo es un complemento si el verbo es copulativo. El objeto directo también es un complemento, pero si el verbo es predicativo. ¿Está bien? El adverbio igual es un complemento y el sujeto es otra función que no tiene nada que ver con el predicado. Dicho eso, por ende, tendrían que escribir tres oraciones con predicado nominal, tres con predicado verbal y que me subrayen o resalten o encierren, o sea, ubíquenlo, ya sea encerrando, subrayando, resaltando, el o de y el OI si es que se presenta. Es decir, si su oración dice, mm, ella me ayudó mucho hoy. Tengo el verbo, que es predicado verbal, por ende, porque no es copulativo. Digo, ¿cuál es el o de? La palabra me, ¿ok? Y así. Así quiero que lo subrayen y lo ubiquen.